Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 7. ¿Una fiesta? Billy apartó su servilleta cuidadosamente con una vaga sensación de inquietud. Madre, una fiesta en la casa, aclaró su madre como si eso hubiese sido lo que ella había preguntado. ¿En esta época del año? Inquirió su padre, suspendiendo la cuchara en el aire antes de llevarla a la boca. ¿Por qué no en esta época del año? Por lo general celebramos una fiesta en otoño. Billy puso los ojos en blanco. Qué razonamiento típicamente varonil. Sin embargo, estaba de acuerdo con él. Lo último que deseaba en ese momento era tener una fiesta en Aubrey Hall, un montón de desconocidos entrando y saliendo por su casa, por no hablar del tiempo que le llevaría a ser de hija obediente de la anfitriona. Tendría que estar en vestido todo el día y no podría ocuparse de las responsabilidades reales de administrar una finca. Intentó captar la mirada de su padre. Sin duda él veía que era una mala idea, independientemente de la estación del año. Sin embargo, era ajeno a todo excepto a su esposa y a su sopa. Andrew ya no estará en casa en otoño, señaló Lady Bridgerton. Deberíamos hacer la fiesta ahora. Me encantan las fiestas, dijo Andrew. Era verdad, pero Billy tuvo la sensación de que el objetivo de su comentario era aliviar la tensión en la mesa, porque la atmósfera estaba tensa y para ella era evidente que nadie sabía por qué. Eso haremos entonces, concluyó su madre. Tendremos una fiesta en casa, una pequeña. ¿Cómo de pequeña? Preguntó Billy con cautela. No sé, una docena de invitados quizá. Lady Bridgerton se volvió hacia Lady Manston. ¿Qué opinas, Helen? La respuesta de Lady Manston no sorprendió a nadie. Creo que es una idea fantástica, pero tendremos que actuar con rapidez. Antes de que Andrew vuelva al mar, el almirante ha sido muy claro. Su licencia se extenderá durante su convalecencia, ni un minuto más. Por supuesto, murmuró Lady Bridgerton. ¿Qué les parece en una semana? ¿Una semana? Exclamó Billy. Madre, no será posible preparar la casa en una semana. Tonterías, por supuesto que es posible. Su madre le echó una mirada de cariñoso desdén. He nacido para este tipo de cosas. En eso tienes razón, amada esposa, dijo su padre con afecto. Billy se dio cuenta de que su padre no la ayudaría. Si quería poner fin a esta locura, tendría que hacerlo sola. ¿Has pensado en los invitados, madre? Sin duda debes avisarles con más tiempo. La gente tiene una vida ocupada. Tendrán planes. Su madre descartó sus comentarios como si fueran insignificantes. No tengo intención de despachar invitaciones por todo el país. Tenemos tiempo de sobra para informar a nuestros amigos de los condados cercanos, o de Londres. ¿A quién invitarás? Preguntó Lady Manston. A ustedes, por supuesto. Por favor, vengan a pasar la noche con nosotros. Será mucho más divertido que todos estemos bajo el mismo techo. No creo que sea necesario, comentó George. En absoluto, coincidió Billy. Por el amor de Dios, si vivían a solo 5 kilómetros de distancia. George le lanzó una mirada. Ay, por favor, dijo ella con impaciencia. No te habrás ofendido. Yo sí que me he ofendido, dijo Andrew con una sonrisa burlona. De hecho, iré, será divertido. Mary y Félix, continuó Lady Bridgerton. No podríamos celebrar la fiesta si no están ellos presentes. Me encantaría ver a Mary, admitió Billy. ¿Y los Westborough? Preguntó Lady Manston. George emitió un gruñido. Eso ya no es posible, madre. ¿No acabas de decirme que Lady Federica se ha comprometido? Claro que sí. Su madre hizo una pausa para levantar con delicadeza la cuchara hasta sus labios. Pero tiene una hermana menor. Billy sofocó una risa y luego, rápidamente, compuso su rostro y enarcó las cejas cuando George le lanzó una mirada furiosa. La sonrisa de Lady Manston se volvió aterradora. ¿Y una prima? No me sorprende, murmuró George. Billy le habría transmitido algún tipo de compasión, pero claro, en ese preciso instante, su propia madre decidió manifestar.
También tendremos que buscar algunos jóvenes apuestos. Billy abrió los ojos, horrorizada. Debería haber sabido que también llegaría su turno. Madre, no sigas, le advirtió. ¿Advirtió? Le ordenó para ser más exactos. Sin embargo, su comentario no influyó en el entusiasmo de su madre. Habrá desigualdades si no los invitamos. Además, ya estás en edad de merecer. Billy cerró los ojos y contó hasta 5. ¿Era eso o ahorcar a su madre? ¿Félix no tiene un hermano?, preguntó Lady Manston. Billy se mordió la lengua. Lady Manston sabía perfectamente que Félix tenía un hermano. Félix Maynard estaba casado con su única hija. Era probable que Lady Manston conociera los nombres y las edades de todos sus primos hermanos desde antes de que se secara la tinta en el contrato de esponsales. «George», señaló Lady Manston. «¿No es así?» Billy miró a Lady Manston con fascinación. Hasta un general del ejército hubiera estado orgulloso de su resuelta determinación. Sería una especie de rasgo innato. Las mujeres salían del vientre de sus madres con el instinto de ordenar a hombres y mujeres en parejas. Si era así, ¿cómo era posible que ella no tuviera ese instinto? Billy no tenía ningún interés de formar parejas, ni para sí misma, ni para ninguna otra persona. Si eso la convertía en una especie de fenómeno raro, poco femenino, que así fuese. Ella prefería montar su caballo, o pescar en el lago, o subir a un árbol, o cualquier otra cosa, a decir verdad. Billy se preguntó, no por primera vez, en qué se supone que estaría pensando el de ahí arriba al decidir que ella naciera mujer. Evidentemente, era la muchacha menos femenina en la historia de Inglaterra. Gracias al cielo, sus padres no la habían obligado a hacer su debut en Londres como lo había hecho Mary. Habría sido muy infeliz, un desastre. Además, nadie la habría querido. «George», repitió Lady Manston con un dejo de impaciencia en la voz. George se sobresaltó y Billy se dio cuenta de que él la había estado observando. No se imaginaba qué había visto él en su rostro o qué había creído ver allí. «Es verdad», confirmó George, dirigiéndose a su madre. «Henry es 2 años menor que Félix, pero él está...» «¡Excelente!», dijo Lady Manston aplaudiendo. «¿Pero él está qué?», inquirió Billy, o mejor dicho, gritó, ya que hablaban de la vergüenza que ella podría pasar. «Casi comprometido», le informó George, «o eso he oído». «Si no es oficial, no cuenta», replicó su madre con ligereza. Billy la miró sin poder creérselo. Esa era la mujer que había planeado el casamiento de Mary desde el mismísimo instante en que Félix le había besado la mano. «¿Nos gusta Henry Maynard?», preguntó Lady Bridgerton. «Por supuesto que sí», confirmó Lady Manston. «Pensé que ella ni siquiera sabía que tenía hermano», replicó Billy. A su lado, George se rió entre dientes y Billy sintió que acercaba su cabeza a la de ella. «Te apuesto 10 libras a que mi madre conocía hasta el último detalle de su actual compromiso antes de nombrarlo». Los labios de Billy formaron una leve sonrisa. «Yo no apostaría». «Eres una chica inteligente». «Claro que sí». George se echó a reír, pero se detuvo. Billy siguió su mirada al otro lado de la mesa. Andrew los observaba con una expresión rara, con la cabeza un poco ladeada, pensando y arrugando la frente. «¿Qué ocurre?», preguntó Billy, mientras las madres seguían con sus planes. Andrew sacudió la cabeza. «Nada». Billy puso cara de pocos amigos. Conocía a Andrew como la palma de su mano. Algo se traía entre manos. «No me gusta la cara que ha puesto». «A mí nunca me gusta su cara», dijo George. Ella lo observó. Qué rara era esa afinidad con George. En general, era con Andrew con quien compartía bromas en voz baja, o con Edward, pero no con George, jamás con George. Y, aunque supuestamente era algo bueno, no había motivo para que ella y George estuvieran siempre en desacuerdo. Aún así se sentía extraña, incómoda. La vida era mejor cuando la transitaba sin sorpresas, mucho mejor. Billy se volvió hacia su madre, decidida a escapar de esa inquietud cada vez mayor. «¿De verdad debemos hacer una fiesta? Andrew puede sentirse agasajado y adorado sin un almuerzo de 12 platos ni tiro al blanco en el jardín».
No olviden los fuegos artificiales y el desfile, dijo Andrew, y tal vez pida que me trasladen en una litera. ¿Acaso quieren alentar este comportamiento? Inquirió Billy, exasperada, haciendo un gesto hacia el agasajado. George resopló en su sopa. ¿Me permitirán asistir? Quiso saber Georgiana. A nada que sea por la noche, respondió su madre. Pero sí, sin duda, algunas diversiones durante la tarde. Georgiana se reclinó en su asiento con una sonrisa de satisfacción. Entonces, creo que es una idea excelente. Georgie, exclamó Billy. ¿Billy? Se burló Georgiana. Billy abrió la boca sorprendida. El mundo entero se había vuelto loco. ¿Desde cuándo su hermana menor le contestaba de esa manera? Es un hecho, Billy, dijo su madre en un tono que no admitía oposición. Tendremos una fiesta y tú asistirás, con un vestido. ¡Madre! Exclamó Billy. No creo que sea una petición poco razonable, respondió su madre y miró alrededor de la mesa buscando confirmación. Yo sé comportarme en una fiesta. Cielo santo, ¿qué creía su madre que haría? ¿Presentarse a cenar con botas de montar debajo del vestido? ¿Soltar a los perros de casa por la sala? Ella sabía cuáles eran las reglas, claro que sí, y no le molestaba cumplirlas en las circunstancias adecuadas. Que su propia madre la creyera una inepta y que lo dijera frente a las personas a las que más apreciaba, le dolió más de lo que podía imaginar. Entonces ocurrió algo muy extraño. George acercó su mano a la de ella y la apretó debajo de la mesa, donde nadie podía verlos. Billy volvió la cabeza para mirarlo, no pudo evitarlo, pero él ya la había soltado y le estaba diciendo algo a su padre sobre el precio del coñac francés. Más adelante esa misma noche, después de que los hombres se apartaran para beber su oporto y las damas se congregaran en la sala, Billy se escabulló a la biblioteca. Quería un sitio en el que tener un poco de paz y tranquilidad, aunque no podía decirse que se hubiese escabullido, ya que tuvo que pedirle a un sirviente que la trasladara. De todos modos, siempre le había encantado la biblioteca de Craig House. Era más pequeña que la que tenían en Aubrey Hall y menos imponente. Podía considerarse acogedora. Lord Manston solía dormitar sobre el suave sillón de cuero y en cuanto Billy se acomodó entre los almohadones, se dio cuenta del motivo. Con la chimenea encendida y una manta tejida sobre las piernas, era el sitio perfecto para descansar los ojos hasta que sus padres estuvieran preparados para volver a casa. Pero no tenía sueño, solo cansancio. Había sido un largo día y le dolía todo el cuerpo a causa de la caída. Además, su madre había sido terriblemente insensible y Andrew ni siquiera había visto que ella no se encontraba bien, mientras que George sí se había dado cuenta. Y luego Georgiana se había convertido en alguien irreconocible y esa tarde todo eran añadidos y la suma era agotadora. Billy soltó un grito ahogado mientras se incorporaba en el sillón. George estaba de pie junto a la puerta abierta. Su expresión era difícil de leer bajo la luz de las velas, tenues y parpadeantes. Lo siento. Cerró los ojos con fuerza y tardó un momento en recobrar el aliento. Me ha sorprendido. Perdona, no era mi intención. Se apoyó sobre la jamba de la puerta y preguntó: ¿Por qué estás aquí? Necesitaba un poco de tranquilidad. Aún no podía ver su rostro con claridad, pero imaginó su expresión de desconcierto, así que añadió: Incluso yo necesito un poco de tranquilidad de vez en cuando. Él sonrió ligeramente. ¿No te sientes encerrada? No, en absoluto. Ella la dio la cabeza, aceptando la réplica. Él reflexionó un momento y luego dijo: ¿Quieres que te deje tranquila? No, está bien, respondió Billy, y su propia respuesta le sorprendió. La presencia de George le resultaba extrañamente tranquilizadora, a diferencia de la presencia de Andrew, o la de su madre, o de la de cualquier otro. Estás dolorida, dijo él, entrando finalmente a la habitación. ¿Cómo lo había sabido? Nadie se había dado cuenta, aunque, por otro lado, George la había estado observando, para su incomodidad. Sí, respondió. No tenía sentido fingir lo contrario. ¿Mucho?
No, pero bastante. Deberías haber descansado esta tarde. Tal vez, pero me he divertido y creo que ha valido la pena. Ha sido agradable ver a tu madre tan feliz. George la dio la cabeza hacia un lado. ¿Te ha parecido feliz? ¿A ti no? De ver a Andrew, quizá, pero de algún modo su presencia solo le recuerda la ausencia de Edward. Supongo que sí. Es decir, claro que ella preferiría tener a sus dos hijos en casa, pero la alegría de tener a Andrew sin duda le hace olvidar la ausencia de Edward. George apretó los labios en una mueca. Pero ella sí que tiene a dos de sus hijos en casa. Billy lo miró un momento antes de reaccionar. Oh, lo siento mucho. Por supuesto que sí. Es que estaba pensando en los hijos que normalmente no están en casa. Yo... Lo siento mucho. El rostro le quemaba. Gracias a Dios, la luz de la vela ocultaba su rubor. Él se encogió de hombros. No te preocupes. Pero Billy no pudo dejar de preocuparse. Por más impasible que fuera la expresión de George, estaba segura de que había herido sus sentimientos. Pero era una locura. A George Rockesby no le importaba su opinión como para que nada de lo que ella dijera le perturbara. Sin embargo, había visto algo en su expresión. ¿Te molesta? Él se internó más en la habitación y se detuvo junto al estante en el que se guardaba el coñac bueno. ¿Si me molesta qué? Que se olviden de ti. Ella se mordió el labio. Debía de haber una mejor manera de decirlo. Quedarte en casa, cuando todo el mundo se ha ido. Tú te has quedado. Sí, pero no puede considerarse que yo sea un consuelo, es decir, para ti. Él se rió entre dientes. En realidad no era una sonrisa, sino más bien una exhalación por la nariz, y sonó divertida. Incluso Mary se ha ido a Sussex. Continuó Billy, cambiando de posición para poder observarlo por encima del respaldo del sofá. George se sirvió un coñac y apoyó la copa mientras volvía a tapar la botella. No me puede molestar que mi hermana se haya casado felizmente, y con uno de mis mejores amigos, nada menos. Por supuesto que no, tampoco a mí. Sin embargo, la echo de menos, y tú sigues siendo el único Rockesby que vive aquí permanentemente. Él se acercó la copa a los labios, pero no llegó a dar un sorbo. Tienes una manera peculiar de ir al grano, ¿verdad? Billy se contuvo. ¿A ti te molesta? Preguntó él. Ella no fingió no entender la pregunta. No todos mis hermanos se han ido. Georgiana sigue en casa. Y tienes mucho en común con ella, replicó él con ironía. Más de lo que pensaba, respondió Billy, y era verdad. Georgiana había sido una niña enfermiza, sobreprotegida por sus padres, encerrada dentro de la casa mientras el resto de los niños corría desenfrenadamente por la campiña. Billy nunca había encontrado antipática a su hermana menor, pero tampoco le había resultado muy interesante. La mayor parte del tiempo se olvidaba de que existía. Se llevaban 7 años. A decir verdad, ¿qué podían tener en común? Sin embargo, el resto de sus hermanos se había marchado, y ahora Georgiana, por fin, ya era lo suficientemente adulta como para volverse interesante. Le tocaba hablar a George, pero él no parecía darse cuenta, y el silencio se volvió incómodo. George, murmuró Billy. Él la observaba de manera muy extraña, como si ella fuera una adivinanza. No, no era eso, como si estuviera muy concentrado y ella solo estuviera en su campo de visión. George, ¿te encuentras? De pronto él levantó la mirada. Debería ser más amable con ella. Y luego, como si no acabara de decir algo terrible, se acercó el coñac. ¿Quieres una copa? Sí, respondió Billy, aunque se dio cuenta de que la mayoría de las damas se habría negado. ¿Y qué se supone que quieres decir con que debería ser más amable con mi hermana? ¿Acaso alguna vez he sido cruel? Jamás, otorgó él, vertiendo un poco de líquido en una copa. pero la ignoras. No es verdad. Te olvidas de que existe. Es lo mismo. Ah, y le prestas demasiada atención a Nicholas. Nicholas está en Eton. No puedo prestarle mucha atención desde aquí. Él le entregó una copa de coñac. Ella vio que la copa estaba bastante menos llena que la de él. No la ignoro, murmuró Billy. No le gustaba que la regañaran, en especial George Rockesby, sobre todo cuando tenía razón. Está bien,
dijo, y la sorprendió con su repentina amabilidad. Estoy seguro de que eres diferente cuando Andrew no está en casa. ¿Qué tiene que ver Andrew con todo esto? Él se volvió hacia ella con una expresión entre sorprendida y divertida. ¿De verdad? No sé de qué hablas. ¡Qué hombre tan exasperante! George bebió un largo sorbo y luego, sin siquiera volverse hacia ella, logró lanzarle una mirada condescendiente. Debería casarse contigo y acabar con todo. ¿Qué? La sorpresa de Billy fue genuina, no por la idea de casarse con Andrew. Ella siempre había pensado que algún día se casaría con él o con Edward. Realmente no le importaba cuál de los dos, porque para ella era lo mismo, pero que George hablara de ese tema de esa manera no le gustó. Seguramente sabrás, replicó, recobrando la compostura rápidamente, que Andrew y yo no tenemos ningún acuerdo. Él rechazó el comentario poniendo los ojos en blanco. Podría irte peor. A él también. George se rió entre dientes. Es verdad. No voy a casarme con Andrew, dijo Billy. Por lo menos, todavía no. Pero si Andrew se lo hubiera pedido, probablemente Billy hubiera aceptado. Era lo que todo el mundo esperaba. George bebió un sorbo de coñac y la observó enigmáticamente por encima del borde de su copa. Lo último que querría hacer, dijo Billy, incapaz de permanecer en silencio, es comprometerme con alguien que va a dejarme. No sé, dijo George, serio y pensativo. Muchas esposas de militares siguen a sus maridos, y tú eres más audaz que la mayoría de las mujeres. A mí me gusta estar aquí. ¿En la biblioteca de mi padre? En Kent, en Aubrey Hall, aquí me necesitan. Él hizo un sonido condescendiente. ¿Es verdad? Estoy seguro de que sí. Su espalda se tensó. Si el tobillo no le hubiera dolido tanto, probablemente se habría puesto de pie de un salto. No tienes ni idea de todas las cosas que hago aquí. Por favor, no me lo cuentes. ¿Qué? Él hizo un gesto de indiferencia con la mano. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? Esa que me dice que harás un discurso muy largo. Ella abrió la boca atónita. ¡Qué hombre tan desdeñoso! Altivo. Entonces vio su rostro. Estaba bromeando a su costa. Por supuesto que sí. Él vivía para hacerla enfadar. Era como una aguja que se le metía debajo de la piel, una aguja sin punta y oxidada. Ay, por el amor de Dios, Billy, dijo él, apoyándose sobre una estantería mientras se reía. ¿No ves que es una broma? Yo sé que ayudas a tu padre de vez en cuando. De vez en cuando, ella hacía de todo. Aubrey Hall se hubiera caído a pedazos si no hubiera sido por su trabajo. Su padre le había cedido los libros de contabilidad casi por completo, y el administrador ya había dejado de protestar por tener que responderle a una mujer. A todos los efectos prácticos, Billy había sido criada como el hijo mayor de su padre, con la diferencia de que ella no heredaría nada. Con el tiempo, Edmund crecería y ocuparía el lugar que le correspondía. Su hermano menor no era estúpido, aprendería rápidamente lo que había que hacer, y cuando eso sucediera, cuando Edmund les demostrara a todos su capacidad de noble, respirarían con alivio y dirían algo acerca de que se había restituido el orden natural. Billy ya no sería necesaria, la reemplazarían. Poco a poco dejaría de supervisar los libros de contabilidad. Nadie le pediría que inspeccionara las cabañas o que resolviera disputas. Edmund se convertiría en el señor de la heredad y ella pasaría a ser la hermana mayor y soltera, objetivo de lástima y burlas. Dios, quizá debía casarse con Andrew. ¿Estás segura de que no te encuentras mal? Me encuentro bien, respondió ella con voz cortante. Él se encogió de hombros. De repente me pareció que estabas enferma. En realidad, se sentía enferma súbitamente. Se le había aparecido el futuro ante los ojos y no tenía nada de brillante o hermoso. Bebió de golpe el resto de su coñac. Con cuidado, le advirtió George, pero ella ya tosía, desacostumbrada a sentir el fuego en la garganta. Es mejor bebérselo despacio. Ya lo sé, replicó ella, consciente de que era un comentario idiota. Por supuesto que sí, murmuró él, y, en un instante, ella se sintió mejor.
George Rockesby era de nuevo un imbécil presuntuoso. Todo volvía a la normalidad, o casi, al menos, todo parecía bastante normal.